¿qué tal? Hablemos de coaching. Coaching es una disciplina que se ha ganado su espacio en la sociedad, en las empresas, en la vida en general. Coaching es un entrenamiento que diseña emociones también, de manera que tú puedas vivir la mejor versión de ti mismo. Y es una manera de aprender lo que nadie te puede enseñar. ¿Qué tal? Estamos aquí reunidos, como ustedes ya habrán visto, con un experto de una especialidad del coaching, que es el coaching de equipos. Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado. Y le doy la bienvenida y agradezco mucho a María González, nuestra co-moderadora para este programa. Gracias. Gracias, María, por estar con nosotros. Encantada. Platícanos de Ricardo, por favor. Sí, les voy a leer algunos datos interesantes. Ricardo Escobar es socio fundador de Human Coaching Network, es International Trainer y certificador de la HCN, Master Coach Trainer de la International Association of Coaching Institutes de Berlín, miembro del CIM, que es el Consejo Internacional de Master Coaches en México, y presidente de la Asociación Nacional de Coaching en Colombia. Esto entre otras cosas de lo cual estaremos abundando en este programa. Ricardo, muchas gracias por estar aquí. Es un verdadero gusto de poder platicarlo ahora de otra manera, ¿no? Encantadísimo de estar por acá. Coaching no tiene fronteras, ¿correcto? Definitivamente. Y es más, te diría que una de las cosas que más trabajamos en coaching es ayudarle a la persona a que no tenga fronteras. También no tenga fronteras. Y tú, Colombia, Chile, Venezuela, México, España, Estados Unidos, worldwide. Bastante, sí. Principalmente Colombia y México son como mis dos sedes, y sí, gracias a toda esta alianza que tenemos con Human Coaching Network, trabajando mucho en varios países de Latinoamérica, ¿no? Lo cual creo que enriquece muchísimo la experiencia, el ver esas aparentes diferencias que no son tales entre todos nuestros países, enriquece mucho definitivamente. Cada vez menos, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes de experiencia yo estaba leyendo sobre tu formación, que te encaminaste mucho a la parte creativa y de innovación en empresa, y luego de pronto ya estás en el tema de coaching, de que te interesó el tema humano y de empresarial? ¿Cuánto tiempo tienes de experiencia? Sí, yo desde que llegué a México tuve la gran fortuna de conocer a Mauro Rodríguez Estrada, fundador de la Asociación Mexicana de Creatividad. Me formé con Mauro, hicimos muchas cosas juntos, llegamos a escribir un libro juntos, apoyé mucho la Asociación Mexicana de Creatividad, y yo me autodefinía como alguien que le ayudaba a las personas y a los equipos a ser creativos. Y un día, más o menos estamos hablando del año 2000, 1999, leo un libro de coaching y me doy cuenta y dije, es que esto es lo que yo hago, lo que pasa es que no sabía que se llamaba coaching. Entonces desde ahí me empecé a meter profesionalmente con el coaching, pero indirectamente ya estaba en el tema, lo que pasa es que yo no sabía que se llamaba coaching. Okay. Para las empresas, este caminar que tú tuviste con don Mauro, con creatividad, uno de los temas centrales, ¿cómo se da coaching de equipos entrando con ellos? Sí, en mi caso particular, yo empecé por coaching de equipos. Normalmente el coaching de equipos es una especialidad, y la idea es que seas primero coach individual y luego te especialices en coaching de equipos. En mi caso fue un poco al contrario. Aquí, en México en su momento hubo todo un boom de la creatividad, de la innovación en las organizaciones. Y creo que había dos enfoques, ¿no? O sea, un enfoque era como la creatividad como expresión creativa, muchos talleres de creatividad para que la gente se expresara, y por otro lado, metodologías de innovación. Pero había como algo en el medio que no se estaba trabajando, ¿sí? Y eso que estaba en el medio creo que tenía que ver con trabajar con las personas juntas para que la creatividad la enfocaran hacia cosas específicas de beneficio de la organización. Y era un poco lo que nosotros hacíamos, ¿no? O sea, no la creatividad solo como expresión creativa, ni solo metodologías de innovación, sino trabajar con las personas y los equipos para que su creatividad natural, su potencial creativo, lo enfocaran
en beneficio de la organización. De alguna manera natural. Sí, es decir que en la ecuación de eso que estaba faltando, decimos, bueno, está la creatividad, pero ahora falta que trabajen en equipo, ¿no? Trabajan en conjunto. Sí, y hay una frase por ahí bien interesante que dice que la creatividad no es otra cosa que reordenamiento de información gracias a las buenas preguntas. ¿Sí? Y reordenamiento de información gracias a las buenas preguntas. O sea, en realidad una buena idea no es mágica, una buena idea es reordenamiento de información que ya tenemos. Y esto de reordenamiento de información gracias a las buenas preguntas es lo que hace que para mí coaching y creatividad van muy unidas. O sea, en cierto sentido, en coaching, lo que hacemos es ayudarle a las personas y a los equipos a ser más creativos frente a sus retos. ¿Y dónde formalmente ahora sí que valga la redundancia, te formas en coaching? Sí, ya como coach, me empiezo formando en coaching de equipos con Lean Global. ¿Sí? Lean Global en los Estados Unidos. Okay. Lean Global es una entidad que trabaja en 1986 y se dedica mucho a formar o a trabajar, desarrollar equipos de alto desempeño vía una metodología que se llama ARL, propia de Lean Global. ARL, ¿qué significa ARL? Sí, Action, Reflection, Learning, acción, reflexión y aprendizaje. Y esta metodología, y sobre todo la parte de reflexión, parte del principio de que un equipo, para provocar un efecto reflexivo y aprender de sus propias experiencias, necesita alguien externo que haga un proceso de observación activa, llamémoslo desde fuera de la caja. Ahí es donde aparece la figura del team coach. Entonces, esa fue mi principal y mi primera formación como coach. Posteriormente, y muy rápidamente, me di cuenta que cuando trabajas con un equipo, a veces hay la necesidad de trabajar con algún miembro del equipo o con el líder del equipo a puerta cerrada. Entonces me di cuenta de la necesidad también de formarme como coach individual, porque aunque parecen cosas muy parecidas y las dos se llaman coaching, las metodologías son totalmente diferentes. Sí. Oye, es decir, hoy día Ricardo es director general, ¿no?, del IME Internacional aquí en México. Sí. Y bueno, esto subrayando, ¿no?, porque no se mencionó al inicio. Pero esta técnica o esta tecnología sobre la cual se basa el coaching de equipos, que es Action, Reflection, Learning, tú te das cuenta que funciona muy bien en equipo, por un lado, y por el otro hay ciertos personajes con los que hay que trabajar a puerta cerrada. Esto ya no es coaching de equipos. No, y ahí ya entra el coaching individual. Y yo comentaba que mi proceso fue un poco al revés, porque empecé trabajando con los equipos y te das cuenta que a veces hay que hacer un trabajo individual en paralelo, no necesariamente con todos los miembros del equipo. Y esto me lleva a un tema que creo que lo vamos a explorar un poquito más adelante, y es el tema de que no es lo mismo hacer coaching individual que hacer coaching de equipos. Y lo comento porque hay muchos colegas, excelentes coaches individuales, que cuando llegan con un equipo lo que ven es individuos y empiezan a hacer un trabajo individual en equipo, o sea, no un trabajo con el equipo. Hacen un coaching individual con presencia del equipo. Exactamente. Pero no coaching de equipo. Exactamente. Y si vamos a las bases del coaching, se supone que una conversación de coaching es confidencial. Se supone. Entonces yo no puedo hacerle coaching individual a una persona en presencia de sus compañeros de equipo. Sería terapia de grupo. Sería terapia de grupo, algo así. Haciendo un pequeño resumen, entonces tú te empiezas a formar por coaching de equipos, un esfuerzo que ya tenías de creatividad y de trabajar con las organizaciones, y finalmente pasa lo que ha pasado. Estás en, no sé, 9, 10 países dando más de 40 veces o generaciones de coaching de equipos, y se convirtió en toda una especialidad. ¿Esto es así? Sí, definitivamente. La certificación de coaching de equipos la iniciamos en el año 2009, ya como certificación abierta. O sea, Lean Global tenía un entrenamiento interno desde hacía muchos años, pero no una certificación abierta. Okay. Y lo que se busca ahí es todas estas metodologías, bueno, aportarlas de tal manera que todos los coaches individuales tengan elementos para trabajar con los equipos, ¿sí? Okay. Y que entiendan que aunque se llama coaching, la metodología es totalmente diferente. Y en mi caso, vuelvo y repito, fue un poco al revés. Después de formarme en equipos, me doy cuenta de la necesidad de formarme como coach individual. Y bueno, yo siempre he sido como de ir a las fuentes dentro de lo posible. Y también entendí que en coaching individual tienes que tener más de una mirada. O sea, a mí me parece riesgoso la persona que solo tiene una formación y que cree que esa es la verdad universal.
Quedémonos con esto, vámonos a un corte y regresamos con esta de más de una mirada. Ahorita nos vemos. Bienvenidos de regreso a este programa Hablemos de Coaching. Recuerden que pueden contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales en blog coachingenmexico.com. También estamos en Twitter y en Facebook. Y al teléfono 6380-1099. Bienvenidos. Bueno, pues estamos platicando con Ricardo Escobar. Inagotable platicar contigo, Ricardo, pero a ver, concretemos. En Colombia tenemos una representación importante en lo que es la asociación. Platícanos un poquito de eso. Sí, en Colombia, como en muchos países, existen las asociaciones de coaching. Entonces creamos la Asociación Nacional de Coaching de Colombia y un poco el objetivo de la asociación es congregar a la comunidad del coaching sin apellidos. Soy de los que pienso que cuando al coaching le ponemos apellidos empezamos a limitarnos los coaches. Y creo que un buen coach primero debe tener 2, 3 formaciones diferentes de escuelas de enfoques diferentes y complementarios. Y un poco lo que estamos haciendo allá en la Asociación de Colombia es eso, es crear comunidad de coaching más allá de enfoques específicos. Y bueno, se está haciendo un trabajo muy bonito, trabajamos mucho en Bogotá también. ¿Sí? Okay. Allá, ¿no? Vale, pues un saludo a todos los colegas de Colombia y todos los que están en la asociación. Pero regresemos al tema de equipos, ¿te parece? Por favor. Diferencias más importantes y similitudes del coaching de equipos con otras intervenciones de Team Skill. Bueno, lo primero es entender que en coaching de equipos mi cliente es el equipo, la entidad de equipo, compuesta por individuos, pues una entidad. Es una entidad. Y lo que aprende un buen coach de equipos es cómo leer a esa entidad de equipo y cómo hacer intervenciones con esa entidad llamada equipo, que es muy diferente a cómo hacer intervenciones con los miembros del equipo, lo cual nos lleva con la entidad de equipo. O sea, el equipo necesita desarrollar competencias de equipo de alto desempeño, el equipo tiene sus propios patrones de toma de decisiones, sus propios patrones que le ayudan o le afectan a la creatividad, sus propias dinámicas entre el líder y sus colaboradores y sus propios retos, ¿sí? Entonces, es trabajar con esa entidad de equipo. Ahora, ¿con qué se confunde el coaching de equipos? Por ejemplo, se confunde con procesos de team building, ¿sí? Con frecuencia, ¿no? Exacto. ¿Y cuál sería la gran diferencia? El team building es un momento del equipo y normalmente son intervenciones de una sola vez. El coaching es un proceso de acompañamiento en una etapa de tiempo a un equipo a lograr ciertos retos específicos reales de su organización. Creo que hay muchas metodologías que podrían complementar el coaching de equipos. Por ejemplo, todo tipo de entrenamiento outdoor, ¿sí? El outdoor es una metodología sensacional, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede? El equipo tiene un antes y tiene un después de esas experiencias outdoor. La pregunta es quién está acompañando al equipo en ese antes y en ese después, de tal manera que, que lo que se provoca en una experiencia outdoor sea realmente aquilatado por el equipo en sus retos cotidianos y no que eso quede como trabajo del equipo. Con otras cosas que se podría confundir, y creo que esta es una de las grandes discusiones del coaching, es con una especie de terapia de grupo, ¿sí? Pero ¿por qué se confunde? Porque muchas veces se trabajan ciertas problemáticas propias del equipo y no el equipo frente a sus retos organizacionales. Claro. ¿Sí? Claro. Y déjame decir, eso que dice de terapia se oye chusco tal vez, pero caray, cuando uno está en las organizaciones dice, este equipo le urge terapia, este también, y este también, y total, sí. Pero pues no va así, ¿verdad? Y digamos, coloquialmente puede ser válida la palabra, pero no hay que confundir eso con generar en un equipo una especie de conversaciones que en el fondo no son relevantes para el equipo ni son relevantes para sus retos. ¿Con qué otras cosas se confunde un proceso de coaching de equipos? Con un taller de equipos de trabajo. Okay. En un taller de equipos de trabajo, ¿qué hacemos? Le traemos al equipo teoría de que es un buen equipo, o sea, el deber ser, y dinámicas para fortalecer eso que se dieron cuenta.
Pero en realidad en un proceso de coaching de equipos ni hay teoría, porque no es un curso, ni hay dinámicas de grupo, porque lo que estamos trabajando es con el equipo frente a sus retos reales. Entonces, ¿para qué generarle retos ficticios? Trabajar con el equipo frente a sus retos. O sea, ¿qué mejor dinámica de grupos que un equipo? O qué mejor, voy a poner un ejemplo, qué mejor ejercicio de negociación que un equipo negociando sobre sus propias estrategias frente a un reto real. Y dices, un coach de equipos acompaña el proceso, de manera que está observando la experiencia, lo que ahí surge, y rescata el aprendizaje, digamos, ¿no? ¿Qué otros elementos observa? ¿Qué otros elementos lee? Excelente. Lo primero que hay que entender es, el proceso de coaching de equipos no es sacar al equipo a llevarlo a un aula para enseñarle teoría interesante de qué son los equipos, ni es sacar al equipo y llevarlo a retos que no le son propios al equipo, sean indoor o sean outdoor. En realidad es meterse en la realidad del equipo, asistir a sus reuniones y hacer una especie de proceso de, lo llamamos observación activa, como una especie de entrenador de básquet, ¿no? Estás viendo al equipo jugar y pactas con el equipo a hacer cierto tipo de intervenciones, y ahí está el arte de un buen team coach, es cómo leer al equipo. El equipo está hablando, discutiendo de sus estrategias, de sus retos, de sus problemas reales, y tú estás haciendo una observación activa y decides en ciertos momentos intervenir. Y saber en qué momento. Y saber en qué momento intervenir. Parte de la... y saber qué leer. Te doy un ejemplo muy concreto. Alguien discute muy fuerte con otro miembro del equipo. Yo no intervengo. Yo lo que hago es que observo. Es como cuando alguien tira una piedra en un lago. Observo el tamaño de la piedra, quién se la tiró a quién, cuántas veces, qué tan repetitivo es el patrón, qué hace el líder ante eso. Y en función de todos esos elementos es que decido intervenir o no. Pero yo no soy el papá regañando a los niños y no voy a intervenir porque dos personas están discutiendo, porque de pronto esa manera de discutir es la que le sirve a ese equipo. Es decir, que no diría, a ver, ¿usted qué siente de que le esté gritando este señor? No, porque no es terapia, sino observa los procesos, cómo se dan, de manera que ellos mismos hagan conciencia de cómo se están comunicando. Claro, y les ayudas a hacer esa conciencia, porque el otro extremo sería solo observar al equipo y al final pasar un reporte de qué viste. No, por eso lo llamamos un proceso de observación activa. O sea, yo tengo derecho, y está pactado con el equipo, a intervenir en el momento que considere conveniente. Fíjate, en otros casos, en otras, hasta un poco coloquial, dirían, cruzamos apuestas a ver quién se pelea mejor y quién gana, ¿no? Y a través de los que ganen sacan las competencias que hacen ganar, pero no vacilan. Claro. Y generar esta conciencia del... Y eso lo llamamos el ring de boxeo, porque si yo hago una intervención de esas, terminé siendo el juez de una pelea entre dos personas y el resto a favor de una o de otra persona. Entonces generé exactamente el escenario que no había que generar. Tenemos muchos temas y no mucho tiempo. ¿Cuál es el rol del team coach con el líder del equipo? Esto es bien interesante. El rol del líder del equipo es ayudarle al equipo a generar resultados. Okay. Y el rol del team coach es ayudarle al equipo a crecer como equipo, a desarrollar competencias de alto desempeño. Entonces hay algo que llamamos la alianza team coach líder. Porque si no existe esa alianza, vamos a ser una especie de antagonistas. ¿Sí? Okay. Entonces, yo no soy cómplice del líder, soy aliado del líder para que entre los dos logremos que el equipo obtenga sus resultados y a su vez desarrolle competencias de equipo de alto desempeño. Es una alianza. Es una alianza. Es una alianza team coach líder. Una alianza que va a un objetivo mayor, que incluye el objetivo del líder, que es que el equipo logre resultados. ¿El líder tiene que estudiar team coaching para poder tener este servicio? No, pero sí es muy importante que el líder entienda el rol del team coach, lo acepte y entienda que no es un rol antagónico al suyo y que en realidad es un aporte al equipo y es un aporte desde fuera de la caja. Y en cierto sentido que el líder se deje llevar en el proceso. A su vez el team coach tiene que entender que no es que es el líder situacional del equipo, porque en las sesiones de coaching de equipo está el líder del equipo presente. Y, está. Claro. ¿Puede hacerse un team coach sin el líder? Podría haber una situación muy coyuntural donde tú, por ejemplo, a un equipo que no sabe cómo retroalimentar a su líder, le ayudas a preparar esa retroalimentación. Pero en general, cuando trabajamos con un equipo, trabajamos con el equipo y su líder, porque si no, de alguna manera estaríamos descabezando al equipo. Y lo que nosotros necesitamos es observar al equipo en su dinámica propia, y la dinámica propia incluye al líder. Y en ese sentido, habría que tener una reunión previa con el líder. Muy seguramente.
¿no? Y un coaching para que él pueda tener sus propias respuestas en cuanto a la conveniencia de esa intervención. Sí, inclusive uno de los grandes retos es saber si el equipo necesita coaching de equipos o lo que se necesita es un coaching individual, líder, o lo que se necesitan son las dos cosas en paralelo. A veces también sucede. Y para eso se necesita un especialista. ¿Cuánto tiempo se forma un líder coach? A ver, en términos de entrenamiento básico, hablemos de unos 6 meses. Y el resto es experiencia, y el resto es complementar tu entrenamiento básico con otros modelos, otras cosas que te van aquilatando esa experiencia. Pero es el team coach. Claro, una pregunta es en cuánto tiempo se forma y otra pregunta es en cuánto tiempo adquiere el expertise propio de un buen team coach, ¿no? Ahí ya estamos hablando de años. El tiempo se va volando. Última, nos vamos y regresamos. Tenemos que hablar del Congreso, algo que es muy importante. Claro que sí. ¿Cómo se da cuenta una empresa que necesita un team coach? Cuando ve que la problemática del equipo no puede ser resuelta por capacitación. O sea, no puede ser resuelta. Los mandan a un curso de buena comunicación, pero la comunicación sigue siendo un problema. Los mandan a un buen taller de creatividad, pero siguen no siendo creativos. Entonces, cuando se dan cuenta que el problema no es de saber más, ¿sí?, sino que hay que hacer una intervención, o sea, que el problema es de que el equipo no está desarrollando ciertas competencias y eso está afectando el trabajo. Con capacitación no sale. Y con capacitación no está siendo resuelto, y no está siendo resuelto con estímulos positivos, tipo subirle las comisiones al equipo, y aún así no lo están resolviendo. Por eso dicen que el team coaching es para quienes pueden y quieren y aparentemente saben, pero no lo están logrando. Muchísimas gracias. Corte y nos vemos regresando para hablar del Congreso. Bienvenidos de vuelta al programa Hablemos de Coaching. Recuerden que nos pueden contactar en las redes sociales, en blogcoachingenmexico.com, en Facebook y en Twitter. Y al teléfono 63 80 10 99. Bienvenidos otra vez. ¿Qué tal? Estamos con Ricardo Escobar, uno de los coautores de Antología del Coaching. Es un libro que escribimos entre 23 experiencias de las principales que han concurrido en México en los últimos 2 años. Un libro que está agotado. Pronto estará su segunda reimpresión. Todavía quedan algunos ejemplares. Si alguien está interesado, pueden llamarnos o contactar al Blog Coaching en México. Y pues Ricardo, muchas gracias por haber participado en este libro que nos ha dado tantos espacios, ¿no? Encantado. Pero ahora hablemos de otro espacio que estás generando. Platícanos de este congreso que viene en octubre, en el cual tú estás promocionando, por favor. Sí, la Human Coaching Network hace un congreso una vez al año. El año pasado fue en Chile, octubre del 2014, y este año va a ser en Ciudad de México. El congreso, el enfoque es el coaching frente a los retos del mundo actual. Creemos que el coaching no solo es un tema empresarial, o sea, tiene mucho impacto en muchos ámbitos, y desde ahí se va a trabajar. Vienen 8 conferencistas internacionales de la Human Coaching Network, más 10 conferencistas invitados de diferentes países, y bueno, muchos obviamente residentes en México. Entonces va a haber temas desde el impacto del coaching y un poco cómo el coaching puede ayudar a la sostenibilidad, ¿sí?, hasta temas relacionados con coaching empresarial, temas relacionados con cómo el coach puede ayudarse a sí mismo para tener la mejor energía disponible para una sesión de coaching. Vamos a tener una macrodinámica muy interesante con José Luis Bueno que se llama La Danza del Inconsciente. Va a haber una experiencia, La Danza del Inconsciente. Va a haber que danza mucho, ¿no? Mucho, sí. Va a haber una experiencia outdoor, ¿sí?,
un poco cómo trabajar con equipos en situaciones de crisis. Vienen varios presidentes de asociaciones nacionales de coaching, y que a su vez la mayoría de ellos son socios de Human Coaching Network. ¿Cómo quiénes son? Sí, viene Paul Advanter, el presidente de la Asociación Chilena de Coaching. Muy conocido en México. Viene Fernando Gil, presidente de la Asociación Peruana de Coaching. Wolfgang Hoffmann, expresidente de la Asociación Venezolana de Coaching, autor de libros sobre coaching ejecutivo. A Wolfgang también lo vamos a tener antes, una especie de pretaller en septiembre sobre todo este tema del manejo de las creencias en el coaching, de cómo ayudarle a un coach a trabajar creencias limitantes. Es una especie de pretaller, aunque es un mes antes del Congreso. ¿Quién más viene? Exactamente. Viene José Agudo, él es vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Coaching Ejecutivo, con sede en Madrid. Nosotros estuvimos en su congreso en Madrid en febrero, y hay todo un proyecto de trabajar la FIACE, Federación Iberoamericana de Coaching Ejecutivo en Latinoamérica, y el lanzamiento va a ser en octubre. También vamos a aprovechar para hacer el lanzamiento de un libro sobre Team Coaching, que hablábamos hace rato, se llama Team Coaching para desarrollar equipos de alto desempeño, que lo escribimos en coautoría con Paul Advanter. Estamos corriendo para que el libro esté listo, ya está en edición. También va a haber varios conferencistas, por ejemplo está Eduardo Mouret, que va a hablar del retorno de inversión en el coaching y cómo demostrarle a las organizaciones ese retorno de inversión. Y bueno, vienen la mayoría de los Master Coaches del Consejo de Master Coaches con sede en México. Va a estar Omar Salón, va a estar Enrique López de los Ríos, va a estar José Merino. ¿Sí? Va a estar Jorge Estrada, el presidente de la Asociación Guatemalteca de Coaching también, y Luis Fernando también, pues tú nos vas a estar acompañando con un tema muy interesante sobre la coevolución del coaching, y con una plenaria, ¿sí? Al final del día con todos los conferencistas, y ese tipo de plenarias también me parecen valiosísimas en este tipo de congresos, porque a veces uno escucha las conferencias, los talleres, pero no tiene oportunidad de dialogar con quienes lo están dando. ¿Cuándo es? Octubre 23, octubre 24, viernes y sábado, en el DF. Va a ser en el ICC, por la San Jerónimo, por la zona sur del DF, para los que vienen de afuera. Tenemos hoteles sede, tenemos transporte desde el hotel sede hasta donde es el Congreso. Información mucho más en detalle en la página de www.congresohcn.com. Ahí está toda la información, se pueden registrar en línea, se puede pagar en línea, hay descuento especial para coaches de todas las escuelas establecidas en México. Sí, el Congreso tiene un precio normal de 6,000 pesos mexicanos masiva, ¿sí? Y tiene un descuento especial para coaches de escuelas acreditadas, y a su vez también hay un precio para extranjeros de $385 ya todo incluido. Qué bien. Y esto incluye... Y hay una promoción hasta finales de agosto también, con un precio especial preferencial de prepago. Hasta finales de agosto. Hasta finales de agosto. Ok. ¿Y si fuera antes del 15 de septiembre se los haces bueno? Si nos dicen que nos llaman del programa, muy seguramente. Pues es una excelente noticia. Déjenme decirles, para los que estamos en esta comunidad, que tener esta oportunidad de ver estas personalidades en un mismo espacio, en el mismo tiempo, compartiendo experiencias de 12, 15 años, en donde les ha tocado sembrar y hacer lo que es hoy es coaching, es una extraordinaria oportunidad de tenerlo. Sí, definitivamente tú lo estás diciendo, o sea, todos los que vienen son gente de mucha experiencia práctica en el mundo del coaching, además de autores de libros y todo, es gente que hace coaching hace 10, 15, 20 años, y entonces tener la oportunidad de interactuar con personas que tienen mucho camino recorrido haciendo coaching. Y creo que eso es lo que a veces nos falta a los coaches, o sea, tenemos como mucha teoría en la cabeza, hemos aprendido mucho, pero falta hablar de experiencias de coaching. Y por ello es el tema del coaching frente a los retos actuales, de lo que estamos viviendo ahora. Entonces es muy interesante cómo la teoría se puede poner en práctica de acuerdo a esto que está sucediendo en el mundo, en el país, en los demás países.
Sí, indudablemente. Yo a veces me he cuestionado realmente qué hay detrás del coaching y por qué el coaching como que cada vez crece. Y creo que es que detrás hay un nuevo paradigma, que no sé si es nuevo también, o estamos redescubriendo un nuevo paradigma de lo que es la capacidad de las personas y de lo que es el reempoderamiento de esa capacidad. Creo que algo que tiene el coaching es que es un proceso... La capacidad de las personas, claro, y el reempoderamiento. Reempoderamiento de esa capacidad. Creo que el abordaje de coaching es un abordaje que reempodera, y no digo empodera, sino reempodera totalmente a las personas y a los equipos frente a su propia capacidad de lograr cosas. Y por eso creo que está creciendo tanto. Y es esta otra nueva mirada de ti mismo. Indudablemente, porque yo creo que los coaches no somos ni mejores ni peores que nadie, pero se genera una especie de proceso de auto-coaching y lo generas también las personas con las que trabajas. Es como dice mi hija, como que les alborotas el ratoncito, ¿no? Y el ratoncito es ese cuestionador y ese autoobservador de realmente qué estoy haciendo con esa capacidad que tengo y realmente qué es lo que me impide llegar a mis objetivos. Y ese autocuestionamiento no termina, ¿no? Se dice muy rápido, ¿verdad? Hasta parece como que un cuento, ¿no? ¿Cómo me estoy orientando a mí mismo? Dicen, ahora que dices cuento, dicen que los coaches somos destructores de cuentos, ¿no? Las personas nos contamos muchos cuentos de por qué no logramos las cosas. Y creadores de otros, ¿no? Y creadores de... En el fondo le ayudamos a las personas y a los directivos y a los equipos a crear un cuento que sí les ayude. Porque los seres humanos somos creadores de cuentos y nos creemos los cuentos que nos contamos y terminamos viviéndolos. Desafortunadamente, si habláramos de cuentos nos faltaría más tiempo. Y el tiempo de televisión es corto, pero Ricardo, ¿qué podríamos concluir hoy en día de coaching de equipos? ¿En dónde estamos? ¿Qué nos da? Coaching de equipos es una especialidad, hay que estudiarla, hay que formarse. También se llama coaching, pero inclusive te diría las competencias de un buen coach de equipo son diferentes a las competencias de un buen coach individual. Yo siempre digo que no es lo mismo ser virtuoso del violín que ayudarle a una orquesta a ser mejor orquesta. En los dos casos estamos hablando de música, pero el abordaje, las herramientas son totalmente diferentes. Entonces invito a todos nuestros colegas, excelentes coaches individuales, a que si realmente quieren hacer un buen trabajo en coaching de equipos, se formen como coaches de equipos. Y que se formen con Ricardo, que yo he tenido la oportunidad de estar, hay varios, por supuesto. Indudablemente. Pero la de Ricardo es muy reconocida, insistimos, más de 40 generaciones, más de 8 o 10 países en donde estás, los que estamos en México lo conocemos profundamente. Y bueno, un gusto, Ricardo. Hacemos el compromiso de más tiempo, ¿no? Encantado, cuando quiera. Un programa es poco para una especialidad como coaching de equipos. Claro que sí. ¿Cerramos el programa? Sí, ¿Cómo? por supuesto. Pues, ¿qué te llevas como equipo? ¿Cuál es tu ganancia? ¿De qué te das cuenta? ¿Cuál es tu necesidad? Y pues ya conoces nuestros datos. ¿Qué te dejó este programa a ti? ¿Cómo te quedas después de él? Si eres líder de un equipo, pregúntate qué tipo de liderazgo es el que más ayuda a que tu equipo quiera dar lo mejor de sí. Pues muchas gracias. Hablemos de coaching. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias, Ricardo. No, encantadísimo.